한번 고! 영금이라 대지타 하랍신다. Yeah. ¿Qué onda, hijos de la historia? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniela Álvarez y el día de hoy les vengo a platicar un poco sobre la historia de Corea, que por cierto probablemente sea un video largo, probablemente sea un video no tan largo, pero les vengo a contar la historia de Corea, digamos que de una manera lo más breve que pueda. Y sí, yo sé que muy probablemente muchos de ustedes ahora mismo se están preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver Corea con un canal que realmente se ha dedicado mucho a la historización de México? Pues bueno, como decíamos en la descripción de cuando se publicó el anuncio de esta temporada, Hijos de la Historia por fin cruza fronteras. Entonces me da mucho gusto formar parte de este pequeño proyecto que se hizo del otro lado del mundo. Entonces, pues bueno, seamos sinceros, Corea hoy en día es un país que tiene mucha presencia en el contexto mundial, no solamente en un contexto geopolítico, sino también un contexto completamente cultural. Y lo hemos visto por medio del K-pop, lo hemos visto por medio de los K-dramas, por medio del K-beauty. Entonces, aquí podemos encontrar toda una gama súper amplia de lo que es Corea hoy en día. Sin embargo, ¿qué es históricamente de ese país? O sea, ¿qué podemos decir de su historia? ¿Qué podemos decir de su cultura? Pues bueno, este video más que nada va a servir como una pequeña introducción para que ustedes sepan qué es lo que van a ver en los siguientes capítulos. Y aunado a eso, para que no se me pierdan temporalmente, porque sí, yo sé que lidiar con la historia de otro país es un poco más complicado que lidiar con la nuestra. Entonces aquí les voy a dar una breve, mínima historia de Corea. Lo que sí, chicos, me gustaría hacer una aclaración y quiero decir que realmente para esta temporada nos vamos a enfocar únicamente en la parte sur de la península coreana, que en este caso es lo que se conoce como Corea del Sur. Pudimos haber ahondado también un poco más en Corea del Norte, pero por cuestiones de que visados y todo ese tipo de cosas, obviamente es un poco más complicado acceder al país. Entonces, por cuestiones más que nada de intereses y de tiempo y de cosas de trámites en general, realmente nos fue un poco más fácil acceder a Corea del Sur. Entonces vamos a enfocarnos únicamente en esa parte de la península para que no crean como que hay nada más Corea del Sur y Corea del Norte se queda por allá. No, realmente por ese tipo de cuestiones nos vamos a enfocar más en Corea del Sur. Y obvio que con el paso de este video, por supuesto que les voy a ir platicando cuál es la situación que hubo en la península, como para que hoy en día existan dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, y pues ahora sí que los piques que se traen entre sí hasta la actualidad. Entonces, pretendo que no sea un recorrido tan largo, por lo cual quiero hacerlo muy a grosso modo, también para que sea un poco más digerible para ustedes. Y bueno, sin más, nos vamos directamente a inmergir en esta historia padrísima. Listo, chicos, empecemos con la historia de esta península coreana, empezando por el periodo de los tres reinos, que en este caso esos tres reinos se van a dividir en el reino de Baekje, Shilla y Kaya. Básicamente estos tres reinos tienen cada uno sus debidas características, pero para no hacerles el cuento tan largo, básicamente es un periodo que va a durar desde el año 300 hasta el año 668 de nuestra era. Y básicamente aquí los tres reinos se consolidaron en su debido tiempo. Sin embargo, aquí lo gracioso, y para no hacerles el cuento tan largo, es que entre ellos se peleaban o se aliaban justamente como para derrocar a uno al otro, y así se la pasaron hasta que finalmente uno de ellos logró conseguir la hegemonía, que en este caso fue el reino de Shilla, y se le llamó de la misma manera Shilla, pero con la diferencia de que se le agregó el nombre de Reino Unificado de Shilla. Y este reino pues básicamente tuvo su capital en la ciudad de Gyeongju, que está al sur de la península coreana, casi pegadito a la costa, pero todavía no llega. Aquí les voy a dejar un mapita para que vean más o menos cuál es la ubicación. Y bueno,
Durante su época de esplendor, básicamente se elaboraron varios productos manufacturados, por cierto, y se instalaron varios sectores, más que nada para la elaboración de textiles, artículos de piel, lana, bambú, recipientes de laca, maderas y otro tipo de cosas, lo cual empezó a generar una cuestión de comercio privado. Durante todo este auge, básicamente también se empezó la construcción de palacios, templos, monasterios, jardines con lagos artificiales. De hecho, eso es algo que les voy a enseñar mucho más adelante. Y bueno, aunado a esto también se dio mucho la presencia del budismo y del confucianismo. Empezaban a tener más injerencia dentro de estos territorios y bueno, la gente obviamente los adoptaba dentro de sus estilos de vida. Sin embargo, cuando ya empezamos a hablar del declive del reino unificado de Shilla, este se da alrededor del siglo VIII, debido al mal manejo de los asuntos del Estado, los intereses políticos y por supuesto personales por parte de la corte, un sistema de estratificación bastante injusto y por supuesto levantamientos por parte de varios sectores como lo eran principalmente los campesinos y los esclavos. Todo esto tuvo lugar en el año de 918 de nuestra era y por supuesto justo después de que se llevaron a cabo todo este tipo de levantamientos y de que de cierta manera se les intentó dar una solución, se puede dar paso a lo que vienen siendo las dinastías, que en este caso la que sigue después de la dinastía de Shilla es la dinastía de Goryeo, que esta prácticamente abarca desde el 918 hasta el año 1392. De hecho, de aquí, de este nombre Goryeo, se deriva el nombre Corea. Y bueno, como ya les mencioné anteriormente, esta dinastía se funda en el año de 918, perdón, y se puede decir por algunos autores que en realidad floreció por ahí de 935, cuando el último rey de Shilla finalmente se rindió tras varios combates justamente derivados del declive y de todas las razones por las cuales Shilla pues había terminado de colapsar. Bueno, su fundador fue el rey Gwanghong y su capital estuvo en la parte de Songdo o Songgak, que actualmente viene siendo el territorio de Kaesong en Corea del Norte. Esta dinastía, en pocas palabras, se caracterizó mucho por tener políticas de expansionismo hacia el norte de la península. Y bueno, también tenían una sociedad bastante estratificada, encabezada, digamos, por una nueva aristocracia que esta era de carácter hereditario y estaba formada más que nada por allegados al rey. Aquí, en esta dinastía, más que nada se dio la manufactura de productos industriales y de producción artística, y estuvo centrada justamente en la capital, que bueno, ahí es actualmente el territorio de Kaesong en Corea del Norte, y era más que nada para consumo exclusivo de la corte y por supuesto la aristocracia. Aquí, en esta dinastía, por supuesto, también se vio mucha influencia de China en el sistema del gobierno, en el comercio, en la producción artística, en todos los ámbitos posibles. China prácticamente se convirtió como en la figura hegemónica de Corea de cierta manera, aunque también se puede dar otro auge del budismo y empieza también una naciente identidad étnica, en la que se van a poder ver mejor asentados después en la dinastía de Joseon. Y bueno, su declive comienza aproximadamente por las mismas razones que en los levantamientos de Shilla. El levantamiento más importante tuvo lugar en el año de 1176, ya que inició una serie de rebeliones que duraron varias décadas. Sin embargo, no fue hasta el año 1231, pues los mongoles invadieron la península coreana y tomaron la capital. De esta manera iniciaron un periodo de dominación mongola caracterizada por todo tipo de opresión política, económica y por supuesto ideológica. Los mongoles que entraron a la península entre 1359 y 1361 fueron combatidos y aniquilados por fuerzas coreanas, las cuales obviamente ganaron. Entonces, en 1368 la influencia mongola comenzó a disminuir considerablemente gracias a un rey llamado Kongmin. Y este rey, en pocas palabras, fue quien se encargó de restaurar el gobierno y por supuesto recuperar el control de toda la península norte. Ahora, teniendo todo este contexto, nos vamos directo a la dinastía Joseon, que por cierto es la dinastía más larga de toda la historia de Corea, ya que abarca desde el año 1392 hasta el año de 1910. Y bueno, funda su capital en la actual Seúl,
ya que se buscaba más que nada reflejar la gloria de esta dinastía, y es gracias a esto que justamente Seúl tiene un protagonismo muy importante incluso en la actualidad. Esta dinastía inició con el reinado del rey Taejong y finalizó con los reinados del rey Goryeo y Sunjong. Y con estos dos reyes prácticamente la dinastía finaliza con el tratado de anexión a Japón en el año de 1910. Y bueno, de esta dinastía nos da mucho aporte, ya que también reina el rey Sejong, que es prácticamente el rey que inició con la creación del Hangul para poder alfabetizar a las personas. Y por ahí de 1592 a 1597 se dio una invasión japonesa. Una invasión donde por supuesto fueron destruidas la mayor parte de conjuntos palaciegos, no solamente de Seúl, sino de otras ciudades en la península coreana. Y aprovechando un poquito más como el cambio de espacio y el cambio de color, también tenemos el surgimiento de la élite Yangban, que era la élite aristócrata de la dinastía de Joseon, y por supuesto también se encontraban muy juntos del rey o de la monarquía. Y bueno, también para aproximadamente 1784 es cuando empiezan a llegar por medio de Beijing las primeras ideas del cristianismo católico, y posteriormente entre finales del siglo XVIII y principios del XIX empezaron a llegar barcos europeos, especialmente ingleses, franceses y rusos, en búsqueda de poder comerciar con la península coreana. Ahora, hablando sobre la primera fase del deterioro de la dinastía de Joseon, podemos encontrar que prácticamente se empieza a ver a partir de 1864, ya pasados un poquito la mitad del siglo XIX, cuando el rey Gojong accede al trono. Entonces, resulta que este rey era un pequeño niño de 11 años aproximadamente, por lo tanto, al ser muy pequeño para gobernar, es su padre, Ji Ha-eun, quien toma la regencia de la dinastía de Joseon y es quien gobierna en su lugar hasta que el menor cumpla la mayoría de edad. A este señor, Ji Ha-eun, se le conoció en su momento con el título de Taewon-gun, y prácticamente lo que hizo fue retirar los privilegios y la exención del pago de impuestos hacia las escuelas confucianas, ya que éstas se habían puesto principalmente opositoras al gobierno. Y bueno, también rechazó el contacto más bien con países europeos y países extranjeros en sí, y esto claramente provocó muchas invasiones extranjeras, pero también provocó un claro aislamiento político. Esta serie de problemas prácticamente lo que hicieron fue hacer que tanto el reino como la sociedad empezaran a vivir una especie de dilema entre tener un cambio o mantener su tradición, aunado a que había mucho descontento social debido a los altos impuestos y por supuesto también a la explotación de terratenientes, campesinos y esclavos. Y bueno, para el ocaso de la dinastía, esto se comenzó a ver cuando Taewon-gun desapareció de la vida pública y dejó por fin a su hijo Goryeo para que él se hiciera cargo de los asuntos del Estado, dejando a su cargo completamente al rey. Y bajo este contexto, en el año de 1876 se lleva a cabo el Tratado de Kwanghwa, que se lleva a cabo con Japón, y prácticamente lo que hace es quitar este aislamiento político que tienen, de manera que puedan tener comercio con Japón de cierta manera. Sin embargo, cabe resaltar que este tratado se vuelve más que nada forzoso, porque de cierta manera los japoneses buscaban empezar a tener una dominación y empezar a entrar al territorio coreano para tener pues ese pequeño periodo que va a venir más adelante. Y bueno, aproximadamente para 1904, a raíz de la guerra ruso-japonesa, Japón tomó Seúl, entró a la península y comenzó a tratar de tener control sobre la mayor parte del territorio. Y pues resulta que para noviembre de 1905, Japón formalizó por fin el establecimiento de un protectorado en Corea, y finalmente para 1910 en el Palacio Chandogung se llevó el Tratado Corea-Japón, que prácticamente es el que formaliza la anexión de la península coreana hacia los protectorados y el territorio japonés. Y de esta manera se le pone fin a la dinastía Joseon para dar inicio a lo que es el periodo de ocupación japonesa, que va a abarcar desde 1910 hasta 1945.
Este periodo, sin embargo, suele ser poco estudiado porque dentro de la historiografía coreana, debido a la interpretación de los hechos, suele haber mucho sesgo, más que nada por cuestiones políticas, pero también sentimentales por parte de los coreanos. Entonces, digamos que es muy difícil discernir a la hora de tratar de estudiar este hecho. Sin embargo, también ha habido más estudios dentro de la historia social que se han dedicado a estudiar algunas de las tantas partes que abarca todo este periodo, tales como son el hecho de las mujeres de consuelo o también la ruptura con el pasado, por el hecho de que se rompe directamente con la tradición de la Corea de Joseon para darse inicio a una ocupación japonesa en la que incluso el idioma, el Hangul, queda completamente prohibido. Entonces, para 1945 aproximadamente, Corea se ve liberada en el mes de agosto ante la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, antes de que Corea pudiera verse finalmente como un estado independiente, los intereses de las grandes potencias, que en este caso se veían envueltas entre Estados Unidos y la URSS, que es la Unión Soviética, limitaron mucho esa posibilidad, convirtiendo la península, digamos, en un territorio dividido. Y en un contexto posguerra, para dar inicio a la Guerra Fría principalmente, tras el final de la ocupación japonesa en Corea, este país comenzó a ser objeto de atención entre las principales potencias extranjeras. En este caso, la Unión Soviética ocupó el norte de la península, mientras que Estados Unidos ocupó el sur, tomando como una línea divisoria el paralelo 38, y esto toma lugar en el año de 1948, posicionándose ideas tanto capitalistas como comunistas. Y por la parte del norte podemos ver en ese momento gobernando a Kim Il-sung en el norte, mientras que en el sur podemos ver gobernando a Ri Syngman, si es que no le estoy pronunciando mal. Pero bueno, con el triunfo de la Revolución China en el año de 1949, Corea del Norte formó parte de esos países que no se quería quedar atrás, al contrario, quería llevar su gobierno y su país como a un segundo nivel. Por lo tanto, en el año de 1950, por ahí de junio, cruzó el paralelo 38 las tropas norcoreanas, tomando una buena parte de Seúl, y por lo tanto también empezaron a tomar más territorio dentro de la península coreana. Esto generó claramente una respuesta inmediata por parte de Estados Unidos, porque no se podían tener como que el lujo de perder gran parte de la península. Entonces, los comunistas coreanos tomaron Seúl, y una contraofensiva liderada por el general MacArthur los llevó de nuevo casi hasta la frontera con China. Sin embargo, pasó que China entró a este conflicto y empujó de nuevo hacia abajo a las tropas de la ONU, básicamente tomando casi toda la península, salvo Busan, ya que Busan seguía siendo parte del dominio de Estados Unidos. Y a pesar de esto, los combates se prolongaron durante mucho tiempo en el paralelo 38 sin poder llegar como a una diferencia muy grande o que realmente fuera significativa. Por lo tanto, en 1951 empezaron las conversaciones de paz, pero no fue hasta 1953 cuando se alcanza un armisticio llamado Panmunjom, dejando una tregua en la península que hasta la fecha sigue vigente. Es decir, la guerra no ha terminado, chicos, sin embargo solamente están como en una tregua eterna, y hasta la fecha muy sinceramente no se ve que haya como intenciones de querer la paz, o por lo menos de querer intentar una unificación nuevamente. Y como consecuencia, hoy podemos encontrar en el paralelo 38 la llamada zona desmilitarizada, que irónicamente es una de las zonas más militarizadas del mundo, ya que ahí podemos encontrar tanto soldados norcoreanos como soldados surcoreanos cuidando y resguardando la frontera. Y bueno, también en consecuencia tenemos una Norcorea todavía comunista y una Surcorea claramente invadida por el capitalismo. Pero bueno, a todo esto yo pregunto, ¿cómo está Corea del Sur hoy en día? Porque como les dije al inicio de este video, nos vamos a enfocar más en Corea del Sur. Pues bueno, Corea del Sur, en su contexto posguerra de Corea, digamos que de cierta manera tuvo que levantarse y tuvo que tratar de estabilizarse y tratar de reconstruirse. Porque sí, ambos países terminaron devastados. Entonces, en ese contexto, trataron de empezar a hacer que funcionara la economía, que empezara a funcionar
ahora sí que varios sectores sociales y todo ese tipo de cosas, y actualmente lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en los temas de tecnología, ya que Corea es uno de los países que más tecnológicos se han visto en estos últimos tiempos. Incluso si ustedes llegan a ir para allá, se dan cuenta de que es un país que realmente ha sido revolucionado por la tecnología y por lo tanto ha podido hacer varias cosas y de esta manera ha podido crecer económicamente, no solamente con el comercio, sino también estos avances tecnológicos les han permitido tener más entradas al comercio mundial y todo este tipo de situaciones. Esto, por supuesto, le ha permitido al país no solo tener una economía ciertamente estable, sino que también le ha permitido mantener relaciones diplomáticas con otros países, favoreciendo de esta manera su comercio tanto interno como externo. Pero bueno, ahora la otra pregunta es, ¿qué es lo que hoy en día hace popular a Corea? Y si ustedes me lo preguntan, yo diría que sin duda alguna el K-pop es lo que lo ha hecho como brillar de cierta manera al país. Lo podemos ver con artistas como BTS, como Blackpink, con Stray Kids, pero también lo podemos ver con la cuestión de los K-dramas. Sobre todo, considero yo que los de índole histórica son los que permiten de cierta manera tener un acercamiento un poco más cercano a lo que podría ser, no tanto como la historia, sino más bien como al estilo de vida que llevaban, por ejemplo, en la dinastía de Joseon o en algún periodo de la historia en la que hayan querido situar el K-drama. Y en este sentido, y debido a la popularidad de este país, sobre todo, por ejemplo, que actualmente Corea tiene mucha popularidad gracias a esta película llamada K-Pop Demon Hunters, que si no la han visto se les recomiendo, justamente porque habla un poco de la perspectiva de la cosmovisión coreana respecto al bien y al mal. También ha habido pues otro tipo de acercamientos, como por ejemplo también recientemente el Museo de las Culturas del Mundo en el centro de la Ciudad de México dio esta exposición llamada El Encanto de Seúl, y considero que todo ese tipo de intercambios claramente también puede ser un acercamiento hacia la cultura y parte de la historia coreana. Pero bueno, ¿para qué les platico yo? Mejor se los hago saber en el siguiente video para que ustedes puedan darse una mejor idea de lo que hablo. Así que bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy, así que quiero agradecerles por estar aquí. Deseo que disfruten mucho esta temporada y nada, vamos a seguir conociendo sobre otros países, pero por el momento vamos a conocer Corea que ya nos espera. Chao.